¿A cuánto puede llegar Bitcoin? ¿Va a pasar los $100.000? ¿Cuándo los va a pasar? ¿Por qué alguien compraría Bitcoin? Todo esto y mucho más lo vamos a ver en este video, así que si te interesa, quédate. Bienvenidos al canal, esto es Finanzas con Luis. Hoy vamos a ver este tema de Bitcoin. ¿Cuál puede ser el precio? La realidad es que la pregunta más común que la gente se hace es ¿cuándo va a llegar el máximo? ¿Cuál va a ser el máximo? ¿Cuánto va a subir? Pero una cosa que uno tiene que analizar siempre es ¿por qué comprar Bitcoin? Hacer un pequeño análisis fundamental, cuál es la razón por la que existe Bitcoin y cuál es la razón por la que es atractivo para la gente que lo compra. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Después viene la pregunta de a cuánto puede llegar y si es buena idea invertir en él o no. En este canal hablamos de economía, finanzas, inversiones, mercados, así que si te interesan todos estos temas, suscríbete y activa la campanita si no te perdés de nada. Hablamos de todos los temas, no solo de Bitcoin, también de bonos, acciones argentinas, de afuera. Todos los temas los tocamos, con lo cual te tenés que suscribir. Y también, si te sirve este contenido, te pido que le dejes like, que me dejes algún comentario, que eso me ayuda a mí a llegar a más gente y a seguir motivándome para crear mucho más contenido. Ahora sí, empecemos con este análisis fundamental que te decía. ¿Por qué comprar Bitcoin? Yo te voy a dar corto, no es la idea de este video ahondar en este tema, pero algunas razones. Lo primero sería apostar a la tecnología blockchain. Si bien Bitcoin no es la única criptomoneda, es como el emblema, la número uno. Entonces, si uno cree que la tecnología blockchain, que no es la idea de este video hablar de eso en específico, pero que te da reducción de costos, te saca intermediarios, te da más seguridad por la descentralización, hasta incluso que un banco, estoy hablando de lo que es blockchain, no de lo que es exchanges como Binance, Coinbase u otros exchanges, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas y yo creo que le van a hacer frente a el sistema financiero tradicional, a los bancos en el futuro. Todavía hay algunas cuestiones como lo que es escalabilidad, la cantidad de transacciones que se pueden procesar por minuto o por segundo, que todavía no está a la altura, pero yo creo que tiene muchas ventajas. Entonces esa es una razón por la que invertir en Bitcoin apostando a este nuevo ecosistema financiero. Otra sería también en Bitcoin en particular, ahora sí, porque vos sabés exactamente la cantidad de Bitcoin que va a haber. No es como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central en Argentina que pueden emitir a su discreción. Bitcoin ya tiene fijado cuántos Bitcoin va a haber de acá al resto de la historia. Nunca va a haber más que 21 millones de Bitcoin. Actualmente hay un poco más de 19 millones 500 mil Bitcoin, con lo cual uno sabe exactamente cuánto se van emitiendo. Esto después lo vamos a ver por un proceso llamado halving. Esta es otra razón entonces por la cual puede ser atractivo invertir en Bitcoin siempre que la demanda, la cantidad de gente que quiere Bitcoin va aumentando, la oferta va aumentando pero cada vez menos, con lo cual si la demanda aumenta al mismo ritmo, es muy posible que, bueno, primero que el precio suba y segundo que la adopción sea cada vez más fuerte. De hecho, hay mucha gente que habla de Bitcoin como un oro digital. La realidad es que hoy en día es imposible decir que es como el oro. El oro se caracteriza por no tener tanta volatilidad, todo lo opuesto a Bitcoin. Pero si uno lo piensa a futuro y piensa que las criptomonedas van a ser la nueva forma de relacionarse financieramente, entonces uno podría decir, bueno, Bitcoin es como el estándar, como el activo de reserva de valor que puede haber en el futuro, podría ser como una especie de oro, como el oro es para el dólar. Bueno, Bitcoin sería el oro para otras criptomonedas, las que triunfen. No es la idea hablar de la competencia que puede llegar a haber de criptomonedas en los próximos años, que de hecho ya está habiendo. Antes de pasar al precio de Bitcoin, que bueno, era el título que te llamó a que vos abras este video, te recuerdo que tengo un tutorial completo sobre Binance para aprender a comprar Bitcoin, cómo es la forma más segura de almacenarla. Bueno, está súper completo, te lo dejo en la descripción, si te sirve, anda a verlo porque no te vas a arrepentir. Y también te vuelvo a pedir que me dejes un like y te invito a seguirme en Instagram, Finanzas con Luis Dede es mi cuenta. Ahí tenemos un contacto más directo y yo voy haciendo preguntas y respuestas frecuentemente. Así que también me podéis seguir por ahí. Ahora, pasando al precio, yo creo que lo que queda de 2024 y 2025 va a ser un periodo muy bueno para el precio de Bitcoin en sí. ¿Por qué? Bueno, por el tema de los ciclos de Bitcoin, que ahora lo vamos a ver en profundidad, es que yo espero que Bitcoin sí supere los $100.000 que te decía al principio del video. No sé exactamente cuándo, pero
vamos a tratar de ver cómo puede pasar eso. Vamos a ver un poco la historia de Bitcoin como para poder tratar de analizar el precio. Después igual vamos a pasar a la computadora rapidito a ver un modelo que trata de decirnos de acá en adelante. Pero es importante empezar interpretando esto. Bitcoin nace en 2008, empieza a cotizar en 2009. Nada, pasa prácticamente de 0 a 30, ¿no? Esto en junio de 2011. Bitcoin cuando nace tiene una volatilidad muchísimo mayor a la actual, pero muchísimo mayor. O sea, ahora los movimientos son muy moderados en comparación con los que eran cuando nace, obviamente porque fue teniendo más adopción, ahora hay más gente que compra y no vende nunca. Entonces, eso antes por ahí no pasaba. En junio de 2011 entonces llega a 30, en noviembre de 2011 baja 94%, es esto que ven acá. Obviamente este gráfico no está hecho a escala, es solo como para poder contar un poco la historia. El gráfico lo pueden ver en TradingView o en cualquier lado, exacto con la escala y todo, pero esto es como para graficar un poco la historia, ¿no? En noviembre de 2011 entonces llega a 2, baja 94%. Halving número 1, el momento en el que la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad. Pasan de emitirse cada 10 minutos aproximadamente 50 Bitcoin a 25, 2012, ¿no? Ahí, un poco antes, ya empezó la subida, un año antes. Cuando toca piso en 2, sube 62.000%, una barbaridad, no se esperen eso para ahora porque eso no va a volver a pasar, a 1240. Cuando llega en noviembre de 2013, o sea, un año después del halving llega a ese máximo. Cae 87%, de nuevo una barbaridad, y llega a 162 en agosto de 2015, prácticamente poco menos de 2 años después. Un año después fue del mínimo, fue el halving, o sea, el precio empieza a subir antes del halving. Y entonces ahí sube 12.100% hasta 19.800. 19.800 llega en diciembre de 2017, un poco más de un año después del halving, el segundo halving. Ese es el máximo al que llega en ese ciclo, que podemos decir, esto es el primer ciclo, esto es el segundo ciclo. En este nuevo ciclo llega a ese precio y cae 84%, o sea, las caídas son brutales, a 3.125, precio que toca un año después del máximo en diciembre de 2018. Ahora, tal vez ahora viene la parte más interesante, ¿no? Porque es el último ciclo anterior al actual, ¿no? Nosotros vimos que tuvimos un ciclo inicial, un segundo ciclo, un tercer ciclo y ahora pasamos al cuarto. Ahora nosotros ya entramos en el quinto, ¿no? Entonces, de ese piso de 3.125 pasa a 69.000, un aumento de 2.100%. Ese fue lo que pasó en el último ciclo. El halving fue en mayo de 2020, en medio de la pandemia, un momento complicado para todos los mercados, y el máximo lo llega en noviembre de 2021. Acá, ojo, porque había llegado casi a ese mismo máximo aproximadamente entre marzo y abril de 2021, después cae bastante, acercándose a los 30.000, retoma y después sí se da esta caída del 77% a 15.500. Esa fue la última caída. Lo que vemos es que las caídas, si bien son brutales, porque 77% es un montón, si lo vivís, cada vez son menores, ¿no? 94, 87, 84, 77. Eso significa que es un poco menos volátil con el correr del tiempo este activo. Y también las subidas, 62.000, 12.100, 2.100, cada vez son menores. No podemos esperar que vaya a subir esto. Puede darse, ojalá, pero uno tiene que ser un poco más moderado. Entonces, la caída de 15.500 ahora, hace poco, incluso esta vez llegó al máximo anterior antes del halving, que fue en abril de 2024, llegó a 73.700 aproximadamente. Ya subió 375%. Entonces, o sea, podemos decir que gran parte de la suba ya la tuvo, pero si nosotros consideramos cuando en este ciclo, por ejemplo, en el ciclo anterior, llegó al máximo de 19.800, todavía le quedó para subir, para multiplicarse más de por 3, de 19.800 a 69.000. Yo no digo que vaya a pasar eso, pero estamos en un momento en el que todavía no está en momento de burbuja máxima y ahora vamos a tratar de verlo en un gráfico. Bueno, y ahora vamos a ver este modelo que se llama Bitcoin Rainbow Chart. Rainbow significa arco iris y chart gráfico. Este modelo trata de anticipar a cuánto puede llegar a estar Bitcoin. Obviamente no es lo único que hay que mirar, pero te puede llegar a dar un indicio. Había un arcoíris original, después hicieron unas nuevas fórmulas para
recalcularlo, yo me voy a guiar por las nuevas fórmulas que son un poco menos optimistas, pero un poco más realísticas probablemente. Entonces, de New Bitcoin Rainbow, que es de 2023, o sea, del año pasado. Este es el que vamos a usar para tratar de ver los posibles precios. Vos lo que sí tenés acá también en la web, esta web que podés entrar, te la dejo en la descripción, es la historia de este gráfico, cómo lo fueron armando y también te van contando más o menos cómo hacen los cálculos, cómo fueron evolucionando las fórmulas que usan y bueno, nada, algunas cuestiones estadísticas que usan como para poder armarlo. Después, obviamente, como te decía, no es lo único que tenés que mirar para decidir comprar o no Bitcoin. Ahora, supongamos que eh, el máximo de Bitcoin se llega, vamos a suponer, no sé, nosotros tuvimos, acá te va marcando los halving, ¿no? Entonces, supongamos que llega un poco más de un año después del último halving, en mayo del año que viene, tenemos 10 zonas que van desde el azul hasta la roja. La azul es como que está muy barato y la roja es que está muy caro, que es una super burbuja, ¿no? Entonces, supongamos que se va a llegar hasta la zona anterior a la que se llegó en el último ciclo de Bitcoin, ¿no? Vamos a suponer que se llega entonces a la zona esta, FOMO Intensifies. FOMO es Fear of Missing Out, miedo de quedarse afuera, ¿no? Y supongamos que decimos, bueno, el máximo se va a llegar en mayo del año que viene, entonces más o menos estaríamos hablando de Bitcoin en 160.000, 162.514 que ven ahí, podría ser un número. Ahora, supongamos que se llega un poco más adelante, en octubre de 2025, que es otra fecha, o noviembre, que es otra fecha más o menos como se dio en otros ciclos. Entonces, en ese caso podría estar más cerca de los 187.000, 190.000. Obviamente son bandas, está bueno que vos veas, si querés usar el Rainbow Chart, que entres y bueno, juegues por tu cuenta y ten en cuenta que obviamente no te va a decir exactamente el precio y tenés que hacer suposiciones tuyas para llegar a un número. Pero bueno, te puede dar un indicio viendo cómo funcionó en el pasado. Recuerden que Bitcoin es un activo muy volátil, cambia de precio muy fuerte en un mismo día. Vos podés despertarte con Bitcoin a 70.000 y que a la semana esté a 59.000 y es totalmente normal. Así que no inviertas si sos una persona que no le gusta eso, que sufre cuando ve los movimientos del precio y tampoco inviertas sin saber qué es Bitcoin. Busca un poco de información, trata de aprender un poquito, no ser experto para decidir si es buena opción o no. Así que eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme like, de dejarme un comentario, que eso me ayuda a mí, y también de suscribirte y nos vemos la próxima.